todos. Muchísimas gracias por venir a esta charla del IVA cultural, debate y efectos en el acceso a la cultura. Yo soy Carmen Corbera, la creadora del podcast El Mundo del Arte, y la verdad que es un auténtico placer estar aquí hablando con tres agentes del sector del arte, ¿no? Que nos pueden explicar por qué es tan importante este reclamo para la bajada del IVA cultural y cómo afecta a todos. Y me gustaría empezar por Beatriz, para que nos sitúes un poco en este marco legal. ¿Cuál es el marco legal del IVA hoy en España y cómo se compara en otros países europeos? Ujú. Bueno, el IVA es un tema que yo siempre digo que es un tema a tener en cuenta en letras fosforitas y fluorescentes, porque el IVA realmente es un tema muy complejo. Es decir, la gente habla del IVA y parece que el IVA sea pues que aplicamos el 21, aplicamos el 10 o aplicamos el 4, ¿no? Porque en España tenemos tres tipos de IVA. El IVA general, que es el del 21%, el IVA reducido, que es del 10%, y el IVA súper reducido, que es del 4%. Y la gente se piensa que un poco es esto, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que el IVA es un tema muy, muy complejo, porque luego todo lo que son impuestos indirectos, hay muchas exenciones, hay muchas excepciones, hay muchas no sujeciones. Entonces, es un tema muy complejo, pero simplificándolo mucho, mucho, Ujú. en España, y por lo que tiene que ver con el tema del mercado del arte, que es realmente lo que nos interesa hoy aquí, el IVA que actualmente estamos aplicando a lo que son transacciones de compraventa de obras de arte pueden ser dos tipos. O el tipo general, cuando quien vende son las galerías o marchantes de arte, ¿no? Así como los agentes más importantes que venderían obras de arte, o el tipo reducido, cuando quien está vendiendo es directamente el artista. Exacto. Y todavía tenemos un régimen que es un régimen especial en España, que es lo que se conoce como el régimen de bienes usados, que es el REBU, que eso significa que el IVA se calcula sobre el margen del beneficio. Así explicándolo muy sencillo, Ujú. porque es complicado, ya digo, el tema del IVA es el tema. Pero ese es un régimen especial que tenemos que también pueden aplicar los galeristas y los marchantes. Y ahora, desde hace ya varios años, ¿no? que la industria, sobre todo las galerías, los artistas, reclaman esta bajada del IVA cultural porque en otros países europeos, ¿no? Con un decreto de la Unión Europea, que ahora nos explicas mejor cuál y qué dice Sí, exactamente, muchos países europeos sí que han bajado el IVA al sí. 6%, 7%, creando mucha diferencia, ¿no? con España. ¿Cuál Exacto. es este decreto, si nos pudieses explicar? Sí, no es bien, o sea, no es un decreto, es una directiva Directiva, comunitaria. perdón. Entonces, las directivas comunitarias, para que lo entendamos, claro, España pertenecemos a la Unión Europea, ¿no? Entonces, desde la Unión Europea se dictan una serie de normativas que se llaman directivas comunitarias, que lo que hacen estas normativas es intentar armonizar lo que es la legislación que hay entre los diferentes países, Ujú. ¿no? Entonces, dentro de estas armonizaciones, una de las directivas que se hizo desde la Unión Europea en el año 2022 fue una directiva sobre el IVA para que se pudiera armonizar la regulación que había entre los países. Entonces, esta directiva decía, mire, señores miembros de la Unión Europea, pueden ustedes, cada uno en su país, transponer esta directiva, es decir, adaptar sus propias normativas internas de manera que pueden aplicar IVAs reducidos a unas determinadas materias. Ujú. Entonces, una de esas materias donde es posible aplicar este IVA reducido es en la compraventa de obras de arte. Entonces, para transponer esta directiva comunitaria hay un plazo, es decir, en la Unión Europea se dice, señores, Francia, Italia, Alemania, Bélgica, Portugal, España, tienen ustedes hasta el 31 de diciembre del 2024 para hacer estas modificaciones internas en sus propios países y modificar este Ujú. IVA, ¿no? Y establecer estos IVAs reducidos que pueden escoger sobre un listado de materias. ¿Qué pasa?
que ha llegado esa fecha, el 31 de diciembre del 2024, o sea, hace un año y pico, y España, a diferencia de otros países de la Unión Europea, no ha hecho nada. Exacto. Me he traído aquí la chuleta con los tipos impositivos que tienen otros países, para que veáis que otros países han hecho los deberes y en cambio en España no han hecho estos deberes, ¿no? No se ha hecho esta modificación de esta normativa. Y actualmente los países que han hecho los deberes hace que en las compraventas de obras de arte, pues por ejemplo, Italia, que es un país muy similar a España respecto a lo que es patrimonio, que es un país que tiene mucho patrimonio y tal, pues ha rebajado el IVA a un 5%. Aquí tenemos un 21%, mirar la diferencia, ¿no? Son 16 puntos de diferencia. Francia, que fue el primer país que se movió ficha en este sentido, tiene un 5,5%. Pero es que otros países como Bélgica un 6%, Portugal, que es un país que siempre va bastante lento aplicando modificaciones, tiene un 6%, Grecia un 6%, Alemania un 7%, Polonia un 8%, Luxemburgo un 8%, Holanda un 9%, Eslovenia un 9,5%. Y luego países nórdicos que están un poco fuera ya del entorno, pues estaríamos entre un 10 y un 12. Pero para que veáis qué diferencia tan grande existe, ¿no? O sea, entre un 5 de Italia y un 12 que pueden tener Finlandia, por decir algo, y España, que tenemos un 21%. Ujú. Y me interesa mucho tu perspectiva como director de la Galería Silvestre. ¿Cómo afecta a tu galería, pero a todas las galerías españolas, en tu día a día y en la competitividad que tenéis respecto a las galerías europeas? Bueno, yo creo que los datos los ha explicado también, lo han marcado también, que yo no voy a dar datos y yo voy a ir al grano. O sea, me parece una vergüenza que el gobierno español desde el 24, desde el 31 de diciembre del 24, no haya hecho absolutamente nada y desgraciadamente no va a hacer absolutamente nada. Luego, si queremos, entramos en detalles de por qué no va a hacer nada. Bueno, básicamente porque piensan que el mundo del arte, de las galerías, somos narcotraficantes o blanqueadores de dinero y que nos dedicamos al lujo y bueno, una cosa así surrealista, ¿no? Que solamente puede estar en mentes cabezas perversas que no entienden nada del arte ni de la pedagogía de lo que significa tener las galerías abiertas, las ferias. Bueno, siento que ya haya entrado así a saco, pero es que es así. Es una vergüenza lo que acaba de decir ella, ¿no? Italia al 5, repito, Italia al 5, Francia 5,5, Bélgica 6, Portugal 6, Alemania 7, Holanda 9, Noruega 12, Suecia 12. Entonces, con esto no hay nada que hacer. Es decir, yo creo que hay un error inicial que vició todo esto, que es cuando apareció la normativa el 15 de abril del 22, si la Comunidad Económica Europea hubiera sido realmente una organización que fuera en conjunto, tenía que haber todos los países, no cada uno a salto de mata como quiso, haberlos puesto igual. Esto hubiera hecho que hubiera habido pues libertad de competencia y que hubiéramos competido con los mismos IVAs. Como esto no lo hicieron, pues cada país hizo lo que quiso y nos encontramos en lo que nos encontramos ahora, que vamos de un 5 de Italia a un 21 de España y creo, si no me equivoco, que solo nos supera Grecia con un 23. Pobres griegos, ya es como surreal también lo de Grecia, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta? Pues que si ahora nosotros nos vamos a ir a Arco Lisboa dentro de poco y nosotros trabajamos con artistas portugueses, un coleccionista portugués, ¿cómo va a venir a comprar a la Galería Silvestre? ¿Pero de qué? O sea, va a ir a comprar a Portugal, que tiene un 6, a no ser que vea una pieza maravillosa que tenga que ser esta sí o sí, lo normal es que compre en una galería que estamos hablando de muchos puntos, ¿no? Estamos hablando de un 6 a un 21, con lo cual estamos como vendidos. Entonces, bueno, toda esta campaña que se está haciendo y que creo que va a subir el nivel de belicosidad, porque estamos viendo que no nos hacen absolutamente, nos están ninguneando desde que ha habido la parada semana del cierre en las galerías, la ocupación de los museos, pues no se ha puesto absolutamente en contacto nadie con nosotros, sobre todo por el consorcio. Habrá que implementar e incrementar los actos de protesta. El otro día, lo de los silbidos de arco, seguro habéis
bueno, pues está bien, pero yo creo que les entra por un lado y les sale por el otro. Insisto, porque tienen el concepto de que el arte contemporáneo no es más que para ricos y para gente que no tiene otra cosa mejor que hacer. Así un poco rápido. No, no. Y Rafael, me interesaba mucho también tu punto de vista como coleccionista. Al final el coleccionismo es clave, ¿no? En la supervivencia de la industria, del sector. Sin coleccionistas o sin personas que adquieren obras de arte, pues bueno, este ecosistema no tiene no goza de una buena salud. ¿Cómo influye el IVA a la hora de decidir adquirir una obra? ¿Y has dejado de comprar alguna obra en España por el impacto fiscal? ¿Por encontrar mejores condiciones en otras galerías europeas? El IVA es una de los puntos a tener en cuenta, pero hay otros que realmente cuando vas a comprar, cuando compras fuera una obra, eh, muchas veces no te paras a pensar que puede influirte. Tú compras en Los Ángeles una obra y de repente dices, no, es que luego tienes unos gastos de embalaje, unos gastos de transporte que son una locura. O sea, ahora son una locura. Y dices, uff. Con lo cual hay que tener en cuenta eso, o sea, hay que tener en cuenta el IVA y hay que tener en cuenta también los gastos de transporte, porque a veces no te sale a cuenta eso. Y luego hay otras particularidades que Beatriz se lo sabe mejor de quién es el que compra. Si quien compra es una sociedad y hay coleccionistas que compran a través de una sociedad y la sociedad entre sus actividades está la compra-venta, no porque se dediquen a especular, puede ser una... nosotros tenemos una fundación, yo compro también a título particular y también hay una sociedad de por medio que a veces alguna compra se hace a través de esa sociedad que sí que está dada de alta para comprar y vender cuadros. Pues si es la sociedad, el IVA es neutro, porque tú compras, te lo deduces y es neutro, en ese caso es neutro. Pero es una fundación, pues tiene otra particularidad, es muy complicado. Y luego está la otra imposición indirecta, el impuesto sobre transmisiones. O sea, que como decía Beatriz, es un mundo muy, muy, muy complejo, ¿no? Y dejar de comprar, de momento no. Pero bueno, nunca... Pero si un artista, hace ya muchos años, en la Galería Espacio Mínimo, trabajaba con un fotógrafo que murió hace no mucho, que es Erwin Olaf, vamos, hace unos años, y ellos dejaron de trabajar con Erwin, pues dicen, no, nosotros hacemos la tarea comercial y luego se van al stand de al lado, que es donde está, que también lleva ese mismo artista, y en vez de comprarnos a nosotros, nosotros hacemos el tema comercial y quien hace la operación es otra galería. Precisamente en este punto también creo que es muy clave el hecho de, Pep, si quieres también responder aquí, la capacidad de las galerías por representar artistas, ¿no? Los artistas españoles también se ven afectados por esta disparidad en el IVA. Claro, es que no son las galerías, en el fondo al final son los artistas. O sea, si no se venden ellos no pueden cobrar, así de sencillo, ¿no? Y me alegro lo que dices, me alegro que no lo mires en tu caso, pero el coleccionista, y me parece muy legítimo, rápidamente te dice pues que para compensar eso tienes que hacer un descuento y entramos en una loop perverso que creo que las galerías no tienen que entrar y la mayoría de coleccionistas tampoco, pero yo lo entiendo porque hay mucha diferencia y ahora que Italia no lo había bajado, pero Italia y Portugal también, cada vez va a ser más, porque hay demasiada diferencia y entonces yo entiendo perfectamente que venga el coleccionista y dice, bueno, pero me lo compensarás con el descuento. Hombre, pues no, porque con un descuento de un 30%, si empezamos así, vamos mal. Pero lo entiendo que sea esa la inercia. O que asuma la galería ese 21%. Claro, porque el artista tiene que cobrar y tiene que cobrar lo que tiene que cobrar, que es la mitad de la mayoría de galerías van 50-50, ¿no? Entonces lo tiene que asumir la galería, pero claro, la galería no puede asumir un 40%, 30% para compensar estos 17%, que generalmente hablas de un descuento
de un 10, de un 12, en el mejor de los casos. Entonces, claro, entras en un berenjenal, en un loop que no sabemos muy bien. Por eso cuando algunas galeristas, parece que sea un poco dramático, que si esto se mantiene, algunas se verán obligadas a cerrar, Claro. no es una broma y no es exagerar o que ese día se han tomado algo y están un poco dramáticas o deprimidas. No, no, es una realidad que vamos a ir viendo poco a poco si estos porcentajes se mantienen. Y de ahí los artistas. ¿Qué nos quedará? Que se está valorando en el consorcio. Sé que es muy complicado, pues irnos a Portugal. Sí, bueno, nos vamos a Portugal, abrimos una sede en Portugal y entonces el gobierno va a perder realmente dinero porque el dinero se lo va a llevar a Portugal. Bueno, va a perder dinero y va a perder tejido cultural y va a perder la construcción de ese patrimonio. Y, o sea, veces. Yo creo que el único sitio que de la industria cultural que sepa yo, ya me corregís, que no se paga es, bueno, en las iglesias tampoco se paga para entrar, ¿no? Entonces, es una iglesia y una galería. Entonces, si no valoras desde el punto de vista cultural el esfuerzo que se hace de mantener viva el arte contemporáneo, tú te puedes pasear por Madrid, por las 50 galerías que hay y tener una noción bastante real de lo que se está haciendo en España y en otros países exactamente igual. Si eso a los señores que dirigen la cultural, o me meto con este gobierno y me metería con el otro, porque ha habido de todas las ideologías durante muchísimo tiempo y nadie ha hecho absolutamente nada. Aquí se queda igual el color del gobierno. No les interesa y quizás porque ellos piensan que no tenemos la masa crítica. Claro, nosotros 20.000 personas a las calles no la vamos a sacar y no vamos a quemar contenedores de momento, porque no es el estilo y no. Pero nunca se sabe, ¿no? ¿Cómo acabará? Todo también parte de que la cultura, a mi modo de ver, en general no da votos. Y cualquiera de los partidos, en la época, cuando estuvo el primer gobierno del PSOE con Felipe González, se relanzó mucho el tema de la cultura. Pero luego han visto que eso no se... Pero da igual el signo político, da igual del signo político, y como no da votos, y el arte contemporáneo, que todos los que estamos aquí nos puede interesar, pues es un tema que todavía interesa menos. Porque si no conoces un idioma, que es lo que... para que el arte contemporáneo te llene, tienes que hacer el esfuerzo de aprender un idioma. Como la ópera. Tú empiezas a oír a Wagner y dirás, uff, esto no hay quien lo dijera así de primeras. Pues con arte contemporáneo pasa igual. Y si hay poca masa crítica que haga el esfuerzo de conocer el arte contemporáneo, pues todavía peor. O sea, porque va... compres una pieza de Goya, por decirte algo, también va a ir con un IVA del 21%. Que sí. O sea, quiero decir que no es que afecte Sí. exclusivamente al arte contemporáneo, afecta claro. al arte en general, ¿no? Y Beatriz, ¿qué argumentos existen para defender una reducción del IVA cultural? Ya no llegamos al 31 de diciembre de 2024, pero a nivel presión legal, ¿no? legal que se pueda ejercer, A ver, a nivel presión legal, o sea, quiero decir, la transposición de las directivas comunitarias es una obligación por parte de los estados, es decir, no es una situación voluntaria, no es que España pueda escoger entre voy a transponer esta directiva o no la voy a transponer. Quiero decir, es una obligación. Entonces, España tiene, por desgracia, un gran historial de incumplimientos transponiendo directivas comunitarias. No es la primera directiva que no está haciendo el esfuerzo de transponer y de armonizar la regulación interior para armonizarla, ¿no? Entonces, a nivel legal es un incumplimiento. La Unión Europea ya ha hecho varios toques de atención a España, tiene varios procesos, expedientes, digamos, sancionadores, para que nos entendamos, abiertos por esta inacción. Y es que lo que España podría hacer sería, porque en la directiva lo que digo, ¿no? Hay un listado de todo de temas que podrían aplicar el IVA reducido. No es que España tendría que escoger. Lo que España podría hacer es decir, no escojo el arte para reducir el IVA, pero escojo todos estos otros temas. Pero es que no ha hecho ni una cosa ni la otra.
Es decir, lo que tenemos aquí es una inacción, es un incumplimiento total y absoluto por parte del gobierno que tendría que hacer esta actuación. Entonces, cuando comenta Pep todas estas actuaciones que Sí. se han hecho es que no se está haciendo nada que no sea decirle al gobierno, oiga, haga usted el trabajo que tiene que hacer. Y realmente no hay una respuesta oficial de, bueno, creo que se van tirando la pelota unos a otros, ¿no? No, ni la Ministerio de hay, Cultura, Ministerio de Hacienda, pero ni la hay ni la va a haber. O sea, siento no. ser así de esto, no. O sea, nosotros no hicimos la Revolución Francesa o una dictadura y esto se nota. Es la cultura no está en la sangre, ni en los genes, ni en el tuétano de la gente que dirige este país y por eso estamos como estamos. Un elemento que se demuestra es esto. Es decir, no ha habido ni tan siquiera decir, bueno, vamos a sentarnos a negociarlo, vamos a hablarlo. Es decir, no nos han ni llamado de decir, bueno, ¿qué queréis? Bueno, ya saben lo que queremos porque antes de llegar a todas estas acciones, como os podéis imaginar, ha intentado haber un montón de conversaciones. El ministro de Cultura, como no depende de él, dice que sí, que lo apoya, pero luego queda muy bien porque como no depende de él, sino que depende de Economía, y Economía ha dicho que no, pues por lo que sea no, porque piensa que esto es como comprarse un yate o un diamante. Entonces, Sí, claro, pero sí, vas a un hotel de lujo de 5 estrellas y va un 10% de IVA, ¿eh? sí. Bueno, y Sí, también está el claro. cine, los libros, ¿no? Claro, Que claro. sí que otros aspectos de la cultura sí que tienen un IVA reducido. Entonces, yo creo que es interesante lo que comentabas al principio de que se asocia el arte con el lujo, y creo que aquí está, ¿no? El kit de la cuestión, pero que si nos paseamos por las galerías de Canart, muchas de las obras son asequibles, se pueden adquirir y mucha gente pues, hace el esfuerzo de comprar una obra de arte. No todo el mundo es multimillonario, ¿no? Que hay muchos coleccionistas profesionales con profesiones normales, pero que apoyan al mundo del arte. Yo creo que esto, ¿no? Es muy importante. Hay un componente que no se pone en valor muchas veces. Siempre que se habla de coleccionista, te piensas, esta colección alta. Pero hay mucho pequeño coleccionista, que eso Pep tendrá datos, que son los que hacen el día a día de las galerías, hacen el día a día de las galerías y de los artistas. Las grandes colecciones, pues igual pones el marchamo y pones tal, pero ¿quién da de comer a la galería y los artistas? El pequeño coleccionista. Y no se pone el foco yo estoy en una asociación la Asociación de Coleccionistas 9915 y siempre tienes más en la cabeza se tiene en la cabeza al gran coleccionista y hay que poner el foco en el pequeño, porque si se pone el foco en el pequeño es más fácil que el político de turno te escuche que si si se pone en los Thyssen, en los tal, es que eso Pero no fíjate tú, vas. eso que tú has explicado en un minuto, tan bien explicado, que lo puede entender un niño de primero de bachillerato, no lo puede entender un político que esté ahora con responsabilidades en el Ministerio de Cultura o en el gobierno, porque ellos todavía continúan con la mentalidad que las galerías viven, o sea, nosotros tenemos, yo qué sé, de coleccionistas, no sé, no quiero de esto, 10 ricos, ricachanos, ricos, que son el 5%. El resto son los que tú dices. Pero Los luego, que nos salvan la galería son los que tú dices. Es el pequeño coleccionista que paga plazos, que le das tiempo, o sea, el que se esfuerza. Ese es, pues, para hacer entender eso al que tiene que tomar una decisión y pensar que las galerías y el mundo del arte no es de ricos, llevamos estamos porque todavía pensamos en la Thyssen, en las 4 grandes galerías que hay en este país, bueno, y en el resto del mundo. Todavía los medios, desgraciadamente, a veces solo focalizan en eso. Hay una labor de pedagogía, que en eso sí que nos lo ponemos en el debe de las galerías. Creo que no lo hemos hecho bien. O sea, todavía no hemos dado la imagen y no hemos sabido darle la vuelta a esto y explicar a la gente, sobre todo a los que toman decisiones políticas, que rotundamente las galerías no es de ricos. Hay un 5%, pues claro, pero la mayoría de galerías no viven de esos ricos, viven de lo que tú dices. Bueno, y la labor también, Y la tan, labor tan de, importante que hace de difundir, de valorizar los artistas, ¿no? Es que al final el artista necesita de la galería y el papel de la galería es fundamental también en todo el tejido cultural. Y de estos pequeños coleccionistas que habláis, quizás ese 21% sí que le afecta, ¿no? O sea, sí que
la decisión de adquirir una obra, si es con un 21 o con un 6 o un 7, pues sí que puede decir, pues me la compro o no. Hay alguna galería que lo pone, pero claro, al final te lía, porque el IVA es muy variado, que te ponen el precio, preguntas incluso aquí en la feria, y te dice la galería el precio con el IVA incluido, porque sí que es verdad que es mucho más fácil hacer las cuentas, ¿no? Es que esta obra cuesta tanto con todo, Sí. pero Y es fundamental lo que decías tú, que tienes toda la razón del mundo. O sea, el hecho de que quién es el que compra, ¿no? Si se va a poder desgravar el IVA o no. Normalmente el que es el coleccionista, el pequeño coleccionista o el coleccionista que ese no se empieza, lo desgrava. ese no se lo desgrava porque no tiene posibilidad de desgravar. O sea, el IVA para él es un gasto total. Ujú. Y comentabas, Pep, que una de las consecuencias que puede ocurrir es que las galerías se vayan de España o cierren, ¿no? Y os quería preguntar a todos, pues, qué impacto puede tener esto, ¿no? En nuestro ecosistema artístico. Bueno, sobre todo en el artístico, eso descapitalizar Mm. culturalmente pues, de los artistas, la marca España, entre comillas. Luego, me hace mucha gracia. El otro día decían, en la Bienal de Venecia, que ha salido un poco que pocos tal, que en la documenta, pues, pero ¿cómo va a ser si la masa, si no hay un tejido que todo tiene que ver con esto, con lo mismo, que puedas exportar, que puedas visualizarse internacional, la famosa siempre la famosa falta de internalización del arte español. Pues que así nos vamos a morir sin internalización, porque si las mentalidades son estas, pues no hay nada que hacer. Entonces, claro, llegará un momento que, bueno, habrá que pensárselo. O sea, si esto sigue así, cuando hablamos de autoría, de decir, bueno, pues nos vamos todos a Portugal, montamos, no sé, jurídicamente se está mirando, supongo que es complicado, ¿no? Pero no es imposible, porque si hubiera sido imposible ya ni lo plantearíamos. O por lo menos para que sepan que se puede dar ese paso, pues a lo mejor estamos abocados a esos, porque si no, también hay, ¿cuál es la otra? Muchos artistas se van a ir de esas galerías, porque, ¿sabes? Entonces vuelves a entrar en un vicio bueno, se va cayendo como todo lo que... Pero en el fondo hay el menosprecio a lo que significa el arte contemporáneo dentro de la cultura y en concreto el arte contemporáneo, porque creo que has dicho tú, con todos mis respetos, a mí me encanta la danza, el cine, pero todos estos creo que están a un 10, ¿no? Y los Sí, libros, los libros son son 4, cuatro. que obviamente claro, es genial, pero me parece genial, o sea, y ojalá estuviera Sí, menos, sí. pero ¿por qué está? No acabo de entender esta diferencia en qué mentalidad entra. Pues solamente en alguien que piensa que esto es un lujo y el lujo hay que grabarlo como un y artículo yo de creo que sobre todo lo que dice Beatriz, que también se olvidan de toda la labor que hay detrás de una galería, ¿no? De que pues son gratuitas, hacéis no sé cuántas exposiciones al año, catálogos, Colaboráis con charlas, institución pública. sí. Colaboráis con institución sí. pública. ese componente que son gratuitas, si yo le pongo otro deber a la Asociación de Galerías, yo que tengo gente en mi oficina y alguna vez he hecho alguna visita con los de la oficina, dice, pero no hay que pagar por entrar. Sí, sí. Pues esa es una tarea Otra que está sí, sí. en el debe de las galerías, el decir que es un ocio gratuito. Y también es cierto que algunas galerías, yo creo que las galerías más jóvenes no lo hacen en algunas, y muchas de esas internacionales miran de arriba abajo al que entra como con cara de enfadados. Y yo creo que eso no toca. Sí, ¿no? pero yo Pero que hay, creo que esto, hay generaciones de esto eso. para ser justos, para ser justos, la biología ha hecho su trabajo y ya se van muriendo. Es decir, que ya van desapareciendo ese tipo de galeristas pero o de galeristas, ¿no? a mí Entonces, por eso me gusta tanto Canart, porque realmente es como que te Sí, sientes es muy verdad. cómoda, muy bienvenida, ¿no? No da miedo, que creo que a veces es el arte y luego contemporáneo. veo, y tampoco da miedo, ves a chavales y chavalas jóvenes que ahora ya entran sin pensar que te van a mirar de arriba abajo, Sí. ¿no? Y eso es y sin preguntar que eso había pasado, ¿eh? Una vez. Pero no, ¿puedo entrar gratis? Claro. Y entonces ahora es muy raro ya el chaval o la chavala de 15, 16 años que te pregunte si hay que pagar o que te mire con miedo, ¿no? O sea, ahora yo creo que es verdad que hay que incidir todavía más, ¿eh? Pero yo creo que ese sí que está. En cambio, el otro que decíamos de decir que las galerías no son lujo, que hay una... Quizás ahí las galerías venimos de una historia, ¿no? Hay una historia, a veces, no voy a decir
para que no nadie me diga que se me ha ido el adjetivo, ¿no? Pero un poco antigua, ¿no? Eso y que todavía clasista, ¿no? Por así decirlo. Y yo creo que eso afortunadamente está desapareciendo, ¿no? Y todavía tiene que desaparecer más. Sí, yo creo que quizás, Rafael, nos puedes también explicar un poco tu experiencia como coleccionista, ¿no? De que se vea al coleccionista como esta persona, bueno, elitista, que acumula, y no sé cómo has vivido tú este proceso de empezar a adquirir obras y de ir construyendo una colección. Pero yo, en general, quien iniciaron la construcción de la colección fueron mis padres en los años 80 y yo fui educando la mirada al mismo tiempo que ellos, ¿no? Con lo cual luego que al final ha sido un proceso orgánico y cuando yo he pasado a tomar la responsabilidad de comprar obra, de vender obra, no por hacer negocio, sino vender obra para con el dinero que obtengo volver a comprar obra. Sí. O sea, no es que yo no soy un dealer o dar los premios de adquisición que damos aquí, pues todas esas cosas pasan por algún momento de vértigo, ¿no? Cuando tú eres el que tomas la decisión y si alguno de los que estáis aquí, algunos habéis, no, es que he comprado mi primera obra, pues las primeras obras dan un poco de vértigo y si me equivoco, digo, y yo siempre digo que no pasa nada por equivocarse, que en la vida hay que equivocarse y no pasa nada. Y lo que pones en riesgo cuando empiezas, pues tampoco te vas a gastar 100.000 euros en comprar una obra, te vas a gastar que 1.000 euros, lo he perdido. Y si vas a un restaurante de esos carísimos y luego te has pasado un fin de semana horrible porque te has sentado mal la comida, ¿cuánto te has gastado? Es verdad, ¿no? O el típico viaje que planificas, te gastas, vaya un desastre de viaje, pues tampoco pasa más, creo yo, no pasa nada por equivocarse, ¿no? Total. Bueno, pues yo creo que ha sido súper interesante. Muchísimas gracias por las tres perspectivas. No sé si alguien tiene alguna pregunta para alguno de los tres. Pues Se ha nada. quedado todo muy claro. O Perfecto. muy oscuro, o está todo muy claro, o está todo Muy demasiado- oscuro más bien. o está todo demasiado oscuro. Bueno, pero mira, yo creo que algo positivo de esto es que todas las galerías os habéis unido y habéis hecho un sí, poco como del lobby, verdad, es ¿no? verdad, Y que sí. quizás como esa unión de todas las galerías hacia una misión en concreto, pues Sí, y a mí no eso se me ha había gust- visto y hasta ahora, eso me ha ¿no? gustado porque yo, bueno, nuestra galería no tiene muchos años, Mm. tiene 12 años, y antes veías un poco a las galerías como poco corporativas, ¿no? A que les costaba sociabilizar o defender intereses comunes. Ujú. Y yo, la experiencia que tengo, bueno, desde que he estado en Arte Madrid, veo que no, o sea, es otro mito. O sea, me da la sensación que es un sector que, con sus rivalidades, porque las tiene que haber, y sus competencias, y sus he visto que hay bastante generosidad y bastante buena manera, buen protocolo y buenas formas de unirse para defender un interés común, que además no es un interés solo de las galerías, básicamente de los artistas y creo yo de la sociedad, ¿no? Exacto. Entonces me ha gustado esta manera que se reivindica Ujú. porque ha unido a un conjunto, a un sector Total. que desde fuera también se puede pensar a veces que cada uno va por la suya y no, una cosa es que tengamos que competir, pero yo creo que no, yo creo que hay bastante unión. A ver si... Otra cosa es que sea pesimista, que creo que lo he dicho al principio, pero eso... Yo le pongo un rayito de esperanza. Sí. A ver. A ver, Bueno, yo creo que yo soy tenemos, una persona positiva yo creo que le pongo tenemos que un rayito de seguir esperanza. Sí, sí. presionando, Sí, sí. presionando y bueno, Sí, sí. pues nada, muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.